Bien, Bea, muchas gracias. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana y seguimos hablando de urnas, pero desde otro ángulo. Para eso recibimos al senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Primero que nada, bueno, ¿con qué sensación se quedó después del acto de cierre, el de ayer en Las Piedras? Bueno, estamos yo creo que el mensaje de ayer fue un mensaje claro, en el sentido de identificar que hay dos proyectos de país y que creo que el enorme desafío que tenemos de acá al domingo es intentar que la mayoría del pueblo uruguayo respalde el proyecto de país que mejor identifica los intereses de las grandes mayorías. O sea, no se va a elegir un gobierno perfecto porque gobierno perfecto no hay, pero parece que tiene el Frente Amplio credenciales como para pararse y decir, bueno, a la hora de atender las desigualdades, de atender los principales problemas de la sociedad, presenta mejores credenciales que lo que fue el balance de este periodo de gobierno. Porque en los gobiernos del Frente Amplio hubo crecimiento económico en los dos primeros, estancamiento en el tercero, pero en los tres periodos de gobierno hubo mejora del salario, en los tres periodos de gobierno hubo mejora de la inversión social, en los tres periodos de gobierno hubo descenso de la pobreza, en los tres periodos de gobierno hubo incremento del presupuesto educativo, en los tres periodos de gobierno, aún en el estancamiento, hubo mejora de las jubilaciones, en los tres periodos de gobierno hubo atención a las desigualdades. Esto se refleja en que crecieron todos los sectores económicos, pero el que creció más son los dos quintiles de más bajos ingresos. No mira con perspectiva larga, ¿no? 15 años de gobierno, en donde más se atendió fue a los sectores que estaban peor, digamos. Y este periodo justamente es la contracara. Es un periodo donde hubo crecimiento económico, es más, el crecimiento económico de este periodo va a ser mayor que el del último periodo de gobierno del Frente Amplio, pero estuvo concentrado el crecimiento de la economía en el 5% más rico. Y a los que peor le fue en este periodo de gobierno, estos son datos, o sea, no habría que pelearse con los datos, es al 20% más pobre. Entonces, bueno, el modelo es desigual en el sentido en el que concentró el crecimiento en los sectores de la economía concentrada y de alguna manera descuidó a los sectores más postergados. Ahora, Andrade, ¿qué pasa? ¿No prendió este discurso entonces en la población? Habida cuenta de las encuestas, de los números que tenemos sobre la mesa, que dan una paridad, bueno, muy competitiva, ¿no? Bueno, yo digo que en realidad pasa que la población uruguaya tiene un comportamiento en grandes bloques muy consolidado. Fíjate un ejemplo. El Frente Amplio gana el gobierno en el 2005. Tiene para mí lo que fue el mejor periodo de gobierno frente amplista, que fue el primero, ¿no? Porque instala los consejos, salarios, sistema de salud, reforma de la seguridad social, el año de aporte a la mujer trabajadora por cada hijo, extiende un año el seguro de paro, funda el Hospital de Ojos y con la fundación del Hospital de Ojos 100.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres pueden ver, ensancha la universidad en el interior. O sea, es un periodo, en realidad, de cambios históricos. Claro, que hace ¿Y qué pasó? 15 años, claro, ¿no? pero ¿qué pasó? Son las elecciones y el Frente Amplio ya no ganó en primera vuelta. Y ganó en segunda vuelta, pero ahí, ¿no? O sea, no siempre es sencillo traducir que y es muy difícil pararte en el 2009 y no sostener que hubo cambios que mejoraron la mayoría de la población. Es muy difícil. O sea, por ahí es muy notorio. Plan Ceibal, puedo seguir. O sea, ¿qué quiero decir? Que no siempre pasa. Voy a poner un ejemplo que es muy notorio. El otro día decía un poco en ironía, pero es con fundamento. Cuando en campaña se decía, se terminó el recreo, en la campaña del 2019, uno pensaba que iba dirigido a los delincuentes, se terminó el recreo. Ahora, la primera medida que toma este gobierno en la que se termina el recreo es a los jubilados, porque los jubilados que venían recibiendo, particularmente los jubilados que tenían jubilaciones más bajas, adelantos a cuenta a mitad de año que no se les descontaba en enero, y esto generó un incremento muy potente de las jubilaciones más bajas. O sea, se triplicaron las jubilaciones más bajas en términos reales entre 2006 y el 2019, esa política se interrumpió durante 4 años. Y yo reitero la pregunta, entonces, ¿por qué esto que usted menciona, que sería tan importante, no se ve reflejado en las encuestas? Claramente, en la franja de mayores de 65 años es donde el Frente votó peor. Entonces, esta medida no pagó precio porque no siempre se traduce de manera lineal, es decir, tal medida económica con el resultado político. Un caso claro es la Argentina, donde más votos tuvo Milei fue en sectores más pobres de la sociedad, y yo creo que claramente las políticas de Milei van en dirección, y es lo que ha pasado en este año y medio en la Argentina, de perjudicar a los sectores más pobres. De hecho, son los que están, nunca tuvo tanta pobreza como ahora la Argentina, que ya estaba en situación jodida. Entonces, no, el desafío es político. O sea, claramente ahí es autocrítico. Es decir, el Frente Amplio no ha sido capaz de explicar con la contundencia suficiente
la responsabilidad política en la desigualdad. Voy a poner, el salario claramente es un ejemplo. O sea, la política de este gobierno fue 60 meses de rebaja salarial, expresa. O sea, no es que estaba ocultada en un cofre. Perdón, Andrade, pero también con situaciones económicas y sociales inevitables que afectan, ¿no? Y que más allá de dejar por escrito que no compartían la medida, la apoyaron y tuvo que ver con esa reunión a nivel del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con el PIT-CNT y demás. Sí, eso fue en el 2020. Sí. Pero la economía se recupera en el 2022 y la política del gobierno fue perder salario hasta el 2025. Esa fue la política del gobierno. Lo que entiendo es muy regresiva en el sentido de que se recupera la economía, pero no se recuperan los salarios. Pero no tenemos el salario real histórico. Sí, pero en 2024, no en 2025. A pesar de la política del gobierno, el salario real se recupera antes, no a partir de la política del gobierno. Y esto es demostrable. O sea, ¿cuántas rondas, cuántas mesas de negociación colectiva hubo en la última ronda? 193 mesas. ¿Cuántas acordaron en la orientación del Poder Ejecutivo? Un poco menos de la mitad. Bueno, quien acordó en la orientación del Poder Ejecutivo todavía no recuperó el salario del 2019. El tema es que hubo un poco más de la mitad de las mesas que acordaron por fuera del Poder Ejecutivo, convenios bipartitos, a los que el Poder Ejecutivo votó en contra. Convenios superiores a la pauta salarial. Entonces, a mí me cuesta mucho sostener que es un mérito del gobierno que el salario real se haya recuperado antes de los 60 meses, porque se recuperó antes de los 60 meses porque hubo un desvío entre la pauta salarial y los acuerdos logrados, en contra de tu opinión. No sé si me logro explicar. Sí. Lo que digo es, tenés un resultado salarial que adelanta la recuperación a pesar del gobierno, no por el gobierno, no impulsó el gobierno esa recuperación. De hecho, votó en contra de estos convenios. Esto es demostrable mirando los sectores de actividad que lograron aumentos por encima y los que no lograron aumentos por encima, que todavía están postergados con respecto a los salarios del 2019. Entonces, en mi opinión, se viste con ropa ajena el Poder Ejecutivo cuando dice tenemos un salario histórico. Además, cualquiera que mire, ¿por qué tenemos un salario histórico? Porque del 2004 acá creció un 64% el salario real. 62 del 64 creció con los gobiernos del FA. Señor, o sea, el mérito suyo... Una situación económica distinta también, ¿no? Sí, pero compárame esto, Maggie. Hay un quiebre y además... le digo eso, también le digo el buen manejo que se tuvo a nivel país respecto a la crisis de 2008, ¿no? 2009, que bueno, se manejó de otra manera. Ahora, también fueron años de crecimiento económico, usted decía, bueno, se volcó a la sociedad. Ahora, también en esos periodos sucedieron situaciones y casos como los de Pluna, que bueno, o inversiones de otro tipo que se pretendieron hacer, estimo yo, con buena voluntad, pero terminaron fracasando y le generaron deudas al país. Y le quiero cambiar un poco de tema respecto a esto. ¿Cómo se le puede garantizar al uruguayo que no va a suceder lo mismo en este periodo y se va a seguir pagando las consecuencias para adelante? Voy a eso, pero quiero contestar lo anterior. Sí. A ver, el crecimiento económico del último periodo de gobierno del Frente Amplio fue 4 puntos. El salario creció 7. El crecimiento económico de este periodo de gobierno va a ser 7 y el salario va a crecer 2. Y repito, va a crecer 2 porque hubo convenios que desviaron la política económica salarial. No es la misma política económica, de hecho, hay 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos que los que había en el año 2019. Y hay más trabajadores que estando ocupados son pobres hoy que los que había en el 2019. Segundo, comprometer la perfección no podés comprometer. Es como que yo diga, a ver, ¿me van a comprometer que no van a elegir un jefe de seguridad como Astesiano? ¿Me van a comprometer que no van a defender el presidente del directorio del Partido Nacional a un legislador como Penades? Una secuencia de errores de inversión y de políticas públicas. Me van a comprometer de políticas públicas. Me van a comprometer que no van a entregar el puerto como se entregó en una pérdida de 2.000 millones de dólares para el Estado y de ganancia para la empresa de 2.000 millones sin informe jurídico y sin informe económico. O sea, ustedes me van a comprometer que no le van a entregar el pasaporte de manera inexplicable a un narcotraficante peligroso y pesado. La justicia laudó allí. No terminó de laudar porque la justicia... No laudó por el otro caso. No laudó por la destrucción de documentos, que es el centro. Claro, si no sabías que era un pasaporte, era un narco peligroso y pesado, le entregabas el pasaporte. Pero resulta que sí sabías. Déjame un ejemplo. Norman Farías, narcotraficante, preso en China, 10 años, nos contaba un cargamento pesado de cocaína. Sale de prisión 2018 y pide un pasaporte. ¿Qué hace el gobierno uruguayo? Algo que se ha informado bastante poco. Estudia el caso, él estaba indocumentado, pide un pasaporte y dice, bueno, no es un caso normal. Si fuera un caso normal, había que darle el pasaporte. Resulta que es un caso especial. No se le da el pasaporte, se le da un documento precario para que viaje por única vez. Yo he escuchado hasta hoy, dirigentes de primera línea del gobierno que siguen diciendo
de que no tenían otra posibilidad que darle el pasaporte. No tenías otra si no era un caso excepcional. Pero ¿cómo no va a ser excepcional que es un narco peligroso y pesado que está preso en Dubái y tenías la información? Lo que laudó la justicia es la entrega del pasaporte sin tener en cuenta esta información. Ahora, no laudó la justicia sobre la rotura de documentos que demuestran que sí sabías que era un narco peligroso y pesado, y quien rompe el documento es el asesor de campaña de Delgado. O sea, ni siquiera por cuestiones cautelares de decir, bueno, hasta que no termine la investigación de la justicia, es conveniente no tenerte en el equipo fino de campaña, se lo coloca en el equipo fino de campaña. Es una decisión extraña. ¿Qué le pareció la decisión que termina adoptando y que se informa a través de búsqueda de Carolina H? De no acompañar... Y me parece razonable porque todo apuntaba a que la eligieron de chivo expiatorio, ¿no? Todo apuntaba que la mandan a perder el celular, la hacen partícipe de la ruptura de documentos de información en su celular cuando el otro no rompía el documento para dejarla en una condición de Orsay absoluto. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, ¿cuál es la cuestión interna que hizo que parte del complot era presentarla como un chivo expiatorio y dejarla en Orsay? Pero todo, si no, ¿por qué le van a hacer romper a ella la documentación? Y resulta que Maciel no rompía la documentación. En la investigación, ¿qué es lo que iba... ¿Y el Frente Amplio? Creo que hay compañeros que hablaron así, pero ¿qué es lo que iba a pasar en la investigación? La investigación iba a decir, bueno, todo el gobierno actúa bien y Carolina, que es la única que rompió documentación, o sea, que ocultó la información o porque travió el celular, una cosa insólita, el canciller. Entonces, la respuesta es... Todos estos episodios, o sea, ustedes me van a garantizar que no va a pasar más lo de Salto Grande, que no va a pasar más lo de Artigas, que no va a pasar más... Repito, el presidente del directorio del Partido Nacional tuvo que renunciar por presiones a la justicia, cosa que está mal siempre, pero en este caso eran presiones a la justicia para lograr la impunidad de un dirigente que estaba condenado por abusar de niños. O sea... ¿De qué estamos hablando? O sea, esto pasó en este periodo. ¿Qué tipo de conversaciones hubo con Carolina H? ¿Se le ofreció no estuve yo. Integrar no estuve yo. Sé que estamos en la etapa en la que todo el mundo conversa con todo el mundo y yo un poco la información de que no iba a votar a Delgado en el Frente Amplio se tenía. Pero como no estuve yo, no voy a meterme en el detalle porque puedo meter la pata. ¿Y por qué todos estos temas no estuvieron muy presentes en la campaña? Ahora los trae, los resalta. Bueno, yo creo que capaz que es un error nuestro, ¿no? Capaz que es un error nuestro porque... Nosotros en el periodo pasado, por mentir sobre un título y no tener los gastos de la tarjeta corporativa al día, tuvimos 5 años y más. Hasta ahora, cada tanto vuelve el tema a la cancha. ¿Usted lo dice por Sendik? Claro. Bueno, hubo error de negocio también, ¿no? No, pero es distinto. Es distinto. Vos decís, ANCAP invirtió 1.200 millones de dólares y se endeudó de más. Es un problema de decisión económica. Bueno, pero es la plata de todos, Andrade. No, pero tal vez el bolsillo también afecta. No, pero invirtió. Vos vas a la planta ahora, la Calera, cosa, invirtió, está la fábrica ahí. Es distinto, ¿no? Es distinto porque se confunde una cosa con la otra. Yo puedo decir, acá un error de inversiones con el puerto. Entregarle el atraque de buque es perder un pedazo grande de la soberanía. Para mí es dramático lo que se decidió con la ley de medios. Entregarle el internet, que son 400 millones de dólares de Antel, a los grandes medios, bueno, la verdad es una decisión insólita, ¿no? En términos de decisiones de inversión. Ahora, en este caso, que alguien me explique por qué elegiste de jefe de la seguridad presidencial a alguien con 35 anotaciones y le mentís a la gente. O sea, cuando Sendik miente con el título, está mal. Cuando la calle miente y dice que no tenía idea de sus anotaciones y después Garcés va al Parlamento y dice, sí, yo le dije en la transición quién era Astesiano y sus antecedentes. ¿Eso no tiene el mismo valor? Bueno, yo creo que nosotros no hemos sido capaces... ¿Y por qué eso mismo? De darle centralidad. ¿Y por qué entonces el discurso en aquel entonces de la oposición contra Sendik y el Frente Amplio fue tan duro y se mantuvo a lo largo del tiempo? Y con esos sucesos que usted narra, y vuelve un poco a lo que decía Lore, no termina permeando a la gente. No se pudieron sostener, es una responsabilidad nuestra, política, ¿no? Pero se habló hasta el hartazgo. Pero ¿o fue una estrategia de no generar confrontación? No se pudieron sostener, en general no logramos sostener. Yo puedo seguir la entrega de vivienda de manera discrecional, los acomodos en ACE, puedo seguir. O sea, ha habido situaciones en este periodo de gobierno... ¿Fue una estrategia de no confrontación entonces? Que en realidad... Amplio? No, yo lo que digo es, no logramos que pesaran lo suficiente, particularmente en el presidente de la República, que logró quedar afuera de todo esto, ¿no? En la reunión donde se rompe documentos parece que pasó y saludó, de Astesiano parece que no sabía, las situaciones que se dieron en turismo parece que no estaba al tanto, las situaciones de vivienda no las conocía. Fíjate que la ministra de Vivienda dice algo que nadie después escarbó demasiado, dice, pero a mí me pedían de presidencia viviendas, ¿no? No es que digo yo, dijo la ministra.
¿no? Una vez que es sacada del cargo, dice, miren que a mí desde presidencia. ¿Quién de presidencia? Tarea del periodismo, investigar quién desde presidencia es el que le pedía viviendas a Irene. O sea, ¿ahora hay decisión de traer estos temas a las últimas horas de campaña? No, porque cuando me preguntan, no, la campaña yo creo que tiene otros centros. La campaña tiene centro de mejora de salario, mejora de jubilaciones, duplicar la inversión en vivienda, extender sistema de becas, garantizar trayectoria educativa, pensar los problemas estructurales de la violencia. Y ahora, ¿es posible, en el caso de que gane la coalición, eso que ha dicho Delgado, de hacer un gobierno de acuerdos e incluso llamar a Frente Amplistas a ocupar cargos de gobierno? ¿Es posible generar eso entre ambos bloques? Nosotros tenemos en nuestro programa la necesidad de acuerdos sociales y políticos sobre los temas principales. Yo creo que ahí nos va un poco la vida. O sea, la transformación productiva del Uruguay, ¿cómo la generás? Yo creo que tenés que generar un gran acuerdo social y político entre trabajadores, empresarios, la academia, los ministerios, los gobiernos municipales, ¿no? Un gran acuerdo que diga, bueno, el sistema integrado de formación profesional que está en el programa ALFA es un gran acuerdo entre la Universidad de la República, la UTU, la UTEC, Instituto Nacional de Formación Profesional, para decir, bueno, o el Uruguay dedica una parte mucho más potente a la formación de capacidades productivas, o estás complicado. Las cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de la infancia, bueno, es un gran acuerdo. Nosotros estamos para pensar acuerdos. Lo que decimos es, ¿quién tiene mejores condiciones de colocar acuerdos en estas claves? Nos parece que es el Frente Amplio por credenciales. Porque ahora hablamos todos de los estudiantes que desertan en educación media. Pero en los gobiernos del FA ampliamos las becas. Y este gobierno llegó y recortó 10.000 becas el primer año, durante 3 años y medio. ¿Sería complejo al nivel de la mirada filosófica que hay de las políticas que se deben aplicar e integrar un gabinete de la coalición? No, pero yo no te voy a contestar eso de ninguna manera por lo siguiente, porque estamos a 3 días de la elección dejando el cuero por ganarla. Es como que le preguntes a Delgado, ¿ustedes van a integrar los gabinetes? También es inevitable que Delgado lo expresa. Llaman a Oscar Andrade y dicen, bueno, queremos que sea ministro de... Fíjate una cosa, fíjate justo a mí, seguro. Bueno, fíjate una cosa. Pero podemos cambiar la visión del país. Pero fíjate, un comunista integrando un gobierno de centro-derecha. Fíjate una cosa. Es como que vos me digas, mira, se juega la semifinal el domingo. ¿Cómo te ves para el partido por el tercer puesto? Señores, se juega la semifinal el domingo, yo quiero jugar la final. Bien. Bueno, yo tengo una opinión. El proyecto que mejor proyecto que representa los intereses de las grandes mayorías es el proyecto del Frente Amplio. De acá al domingo vamos a luchar por la pública felicidad, digámosle. Por recuperar una perspectiva, que los más infelices sean los más privilegiados en la política pública. Una política que no se revisa cuando profundiza la desigualdad. Fíjate un caso que se discutió poco, también culpa nuestra capaz. Salen los datos de la CEPAL hace una semana y media, ¿no? Cada vez que nos comparamos con Sudamérica, Uruguay siempre tenía mejores indicadores, porque es la región más desigual y más violenta del mundo, ¿no? Te comparabas con la C, entonces siempre estaba mejor, ¿no? Ahora, todos los países hubo pandemia. En todos los países hay menos desigualdad ahora que en el 2019. En todo menos en uno. ¿Cuál? Uruguay. ¿No nos da un poco de vergüenza? Decir, bueno, en Sudamérica, ¿viste? Donde en general tenés situaciones dramáticas, ¿no? No nos interpela decir, bueno, ¿no será que estamos...? Eso fue por la mala dirección del país, de las políticas yo creo públicas. Que no hay duda que esto está relacionado a nivel de inversión, a nivel de primera infancia, con la política salarial, está relacionado con la política de jubilaciones, está relacionado con el recorte educativo, está relacionado con que hubo 3 años de recorte de inversión en vivienda y se volcó toda la inversión de vivienda al año electoral, pero parece que es una política errática esa. Sin embargo, podría casi que asegurarle que la sensación que la población tiene del manejo de la pandemia es positivo y que las consecuencias se minimizaron, sobre todo si vemos a los vecinos, por ejemplo, Argentina. Del manejo sanitario de la pandemia. Yo estoy hablando de la política económica del gobierno, no del manejo de la pandemia. Bueno, pero pandemia, que es la gran explicación para por qué hay más pobreza, más desigualdad y más no sé cuánto, hubo en toda América Latina, pero el único país que tiene más desigualdad hoy que la que había antes es Uruguay. Y eso nos tiene que interpelar, de decir, bueno, ¿será que hicimos todo perfecto? ¿Será que todas las medidas estuvieron bien? Bueno, yo creo que particularmente las medidas de política económica profundizaron un modelo desigual. Segundo punto, las medidas duras de gobierno entregaron soberanía, porque en el puerto se entregó soberanía, porque con el internet se entregó soberanía, y es un segundo costado de profundizar la dependencia. Tercer punto, es un montón de medidas. El ataque a Fiscalía es uno, el más vergonzoso es este que decía del presidente del directorio, pero no solamente ahí hubo presiones y ataques a Fiscalía, es permanente de deterioro democrático. A la prensa,
Hubo colegas de ustedes que tuvieron que colocar información en sus cuentas personales porque desde Presidencia se les prohibió al medio que la publicaran en el medio. Eso pasó en este periodo de gobierno, no es otro, es en este. Entonces digo, además hubo medidas de deterioro democrático. Cuarto, hubo recorte de derechos laborales. Lo que pasó en Casa Galicia no es para los trabajadores de Casa Galicia. Mañana, no quiero que se funda el canal, pero pongo un ejemplo, se funde el Canal 10 y resulta que está embargado el Canal 10 y tiene deudas con el banco que son mayores al patrimonio y ustedes quieren cobrar el despido y pasó a concurso de acreedores el canal y resulta que no tienen derecho al fondo de insolvencia como había hasta antes de Casa Galicia. ¿Por qué? Porque el gobierno entendió que los créditos laborales postconcursales no hay que cubrirlos. Bueno, recorte de derechos. Eso le pasa hoy a Centralanera, a Pili, a Balsa. Ya tenemos que terminar y queda creo que un minuto y le quiero hacer la siguiente pregunta, así que le voy a pedir una respuesta lo más breve posible. Bueno, no es tan fácil la pregunta, pero se la tengo que hacer. Un gran desafío que tiene Uruguay por delante, lo reconocen los dos bloques, es crecimiento, ¿no? O sea, cómo se van a encontrar fuentes de financiación para financiar los proyectos que tiene cada uno de los bloques, que en definitiva no son tan diferentes con algunos matices. Desde el Frente Amplio, ¿qué se espera en ese sentido? ¿Cuál es la ruta planteada para eso? Cuando no se va a aumentar impuestos y cuando está el desafío del crecimiento de la economía. Planteo una ahí, ¿no? que es el sistema integrado de formación profesional, para mí es clave, ¿no? Después tenés que integrar desarrollo regional con desarrollo local. O sea, perspectiva de desarrollo, una estrategia nacional de desarrollo es estrategia de desarrollo nacional pensando en la localidad. Tercero, palanca de las empresas públicas como motor de desarrollo. Ahí la licitación pública y las compras públicas pueden redireccionarse a los efectos de estimular el desarrollo productivo. Otro, mayor nivel de inversión. O sea, el Frente Amplio plantea duplicar la inversión en vivienda. Esto es por el mientras tanto. O sea, vos, si duplicás la inversión en vivienda, no solamente atendés un tema estructural como es el de la vivienda, sino que generás mucho empleo mientras tomás medidas para la transformación estructural, que es el gran desafío. O sea, Uruguay o produce con mayor valor agregado o está complicado. Mayor valor agregado, aparte del sistema integrado de formación profesional, precisás mayor inversión en ciencia y tecnología. Ahí hay un compromiso de un 1%. ¿Qué pienso yo? Que este 1% no alcanza, entonces precisás mecanismos que estimulen que la inversión privada, parte de la inversión privada, vaya a inversión en ciencia y tecnología. Entonces creo que los mecanismos que tenés de exoneraciones tributarias tienen que privilegiar el tipo de inversión que se compromete a reinvertir en ciencia y tecnología. O sea, ¿cómo generas mecanismos más específicos? Me hizo una pregunta difícil para contestar en un minuto. No, lo sé, era larga, pero esta es más cortita y al pie. Ayer estuvo Valeria Ripoll acá, candidata de la coalición de la fórmula de Alberto Delgado, dijo que Orsi es un candidato que no tiene liderazgo, que estuvo permanentemente oculto y cuando sale se contradice a sí mismo. ¿No hay liderazgo por parte de Orsi? ¿No llega a la gente con sus discursos, con sus formas, con su estrategia? No, me deja perplejo que haya dicho eso. ¿Por qué? Porque Ripoll va a dirigir el Senado si gana, ¿no? Y Ripoll fue candidata a diputada en la elección. Y sacó 6.000 votos. O sea, debe ser histórico esto, en términos de armado de fórmulas que compitan en un balotaje, que uno de los integrantes de la fórmula se presente a un cargo menor, no es porque sea menor el diputado, pero ni siquiera al Senado, a diputado, y no salga electo. O sea, si hay alguien que tiene falta de respaldo político para liderar, es ella. O sea, señora, o sea, no se da cuenta que acaba de participar de una elección que fue presentada a la fórmula en medio de abucheos. Segundo, Delgado. Chocó la Ferrari. O sea, estaba en la lista del presidente. Su lista es la lista del presidente. Pierde la interna. O sea, el Partido Nacional tenía 720.000 votos. Tuvo 695.000 en la pasada. Y ahora tiene 650.000. En una elección en caída. La lista del candidato a presidente pierde la interna. Y al que le falta liderazgo es Orsi, que su sector dentro del Frente Amplio tuvo, no sé, 40% de los votos. O sea, explíquenlo con fundamentos, no con creo que. Me parece que en realidad, o sea, le erró como a las peras, pero porque está colocando en el debate justamente un elemento donde la fortaleza principal la tiene el Frente Amplio. Andrade, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.